Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis de los temas políticos más importantes que estamos viviendo. Un momento inédito vive Ecuador con la celebración de los 10 años de esta propuesta política denominada la Revolución Ciudadana. Un acontecimiento que en otras circunstancias habría sido imposible vivirlo, sobre todo porque Ecuador era considerado un país difícil, ingobernable y que no contaba justamente con estabilidad. En la década del 96 hasta el 2006, el país tuvo al menos 7 presidentes, sin contar los que duraron algunas horas. 7 presidentes en el poder. Ahora, en estos 10 últimos años, Ecuador tiene un solo presidente y una sola propuesta política. Este es el tema central del programa para esta oportunidad. Ecuador no para se va a centrar en esta ocasión en los 10 años de la celebración del gobierno de la Revolución Ciudadana y del presidente Rafael Correa. Para ello hemos invitado a Fernando Casado. Él es actualmente docente investigador del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Él es español. Y también está con nosotros Víctor Hugo Villacrés, economista con una maestría en Administración de Empresas en las universidades de Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y Autónoma de Barcelona, entre otros títulos de cuarto nivel. Y como siempre ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Fernando, gracias por aceptar este momento. ¿Cuál es tu punto de vista inicial de lo que significa para Ecuador este momento que está viviendo, los 10 años de gobierno? Yo creo que en primer lugar lo que se ha dado en los últimos 10 años y que es algo que marca un hito no solamente a nivel del país, sino también a nivel regional o incluso mundial, es que ha habido un cambio y una transformación en muchos sentidos, ¿no? Y creo que es una transformación desde el plano político, desde el plano económico, social, el cultural y el internacional, ¿no? Y ahí tenemos quizás también, para iniciar a lo mejor el análisis, el marco, las reglas del juego en el cual pues, se mueve Ecuador en los últimos años, que sería la Constitución de Montecristi de 2008, que marca una ruta, es una ruta de vanguardia, es una ruta que está a la cabeza también del constitucionalismo y que también establece una serie de pautas en las cuales se va a desarrollar el país y que además, gracias a la estabilidad política que ha habido en los últimos 10 años, se ha ido cumpliendo con la agenda de una manera más o menos adecuada, ¿no? Y ahí tenemos pues un cambio de paradigma incluso en las concepciones de carácter cultural del país, ¿no? Ya no solamente se mira a Occidente, sino que también empezamos a intentar recuperar nuestra propia historia, se intenta recuperar una cosmovisión distinta, como por ejemplo es el establecimiento del buen vivir. Y el buen vivir llega incluso a afectar a la comunicación, porque ya no se habla simplemente del derecho a la libertad de expresión o el interés de los grandes medios de comunicación y de sus élites, sino que hoy en día se habla de una comunicación también para el buen vivir, ¿no? Hay una serie de cambios de paradigmas que realmente le han dado un vuelco al Ecuador y que ha hecho no solamente ya que el Ecuador mire hacia el norte, sino que el norte esté empezando a mirar hacia Ecuador para inspirarse en las nuevas iniciativas políticas. Y ahí tenemos, por ejemplo, España con Podemos, que siempre habla del Ecuador como uno de sus bastiones de inspiración para llevar a cabo una adaptación a la idiosincrasia española. Víctor Hugo, bienvenido a nuestro espacio y también tu concepto de lo que significa para el Ecuador en los actuales momentos estos 10 años de gobierno. Muchas gracias. Lo primero que viene a la cabeza cuando uno piensa entre el 2007, el 2017 y 1996-2006 es estabilidad. Y estabilidad desde la perspectiva política, porque como tú decías al inicio, habíamos pasado de tener 7 o más presidentes a tener una sola presidencia con un modelo que ha calado fondo sobre todo en la gente de escasos recursos en el país y que ha permitido una mejor redistribución del ingreso. Eso te dicen, por ejemplo, los indicadores de pobreza, mientras en el 2007 hablábamos de alrededor del 27% pobreza por ingresos, actualmente se habla de alrededor del 16%. Entonces ha habido una reducción importante en términos de pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas y esto lleva a concluir que
tienes una sociedad más justa. No nos podemos olvidar de lo que se ha hecho en materia de tributación, por ejemplo. Pasamos de una recaudación que estaba alrededor de los 7.500 millones de dólares a una recaudación que bordea los 15.000 millones de dólares en su mayor año de recaudación, que fue el 2015. 2016, por las circunstancias que conocemos, decreció un poco, pero de todos modos. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir? Hay mucha más estabilidad en términos democráticos, y esa estabilidad en términos democráticos también se ve reflejada en indicadores como reducción de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, en indicadores como una mejor recaudación, porque hay que dejar claro que el tema del aumento en la recaudación tributaria no obedece a que existen más impuestos, sino que a que existe una mejor recaudación, es decir, que se cobra a quien antes del 2007 no se cobraba. Y sin duda alguna, en esta transición entre 1996 y el 2016 no podemos dejar de mencionar en términos económicos el cambio de moneda. Es decir, en el 99, después del colapso que significó las constantes devaluaciones, un sucre que pasó de 5.000 a 25.000 en un año, una inflación que bordeó el 100% en alguno de los meses, esta nueva moneda, y con esta nueva moneda también mayor control en ciertos indicadores, por ejemplo, el índice de precios al consumidor y su variación, que es la inflación. De hecho, el último indicador que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos da cuenta de que el Ecuador registra una inflación de 1,12, siendo la más baja de toda la región, pero adicionalmente a eso la más baja de su historia desde la década de los 70, que se cuantifica en los datos históricos que registra la entidad estadística. Entonces estamos hablando de lo que ha significado los últimos 10 años en Ecuador, pero es importante, como dijimos al inicio, un antecedente. Llegó Rafael Correa en el año 2006, instauró un modelo de gobierno con el que puso fin a la inestabilidad política, así como a las medidas neoliberales y a la injerencia extranjera. Entonces vino también el derrumbe de la partidocracia. ¿Cuáles son sus conceptos, Fernando? Sí. Lo que hubo, en primer lugar, hasta la llegada de Rafael Correa, era una resistencia a lo que Naomi Klein ha denominado como las medidas del shock. Este había sido, al igual que toda América Latina, Ecuador, un país postrado ante el Fondo Monetario Internacional, postrado ante el imperialismo de Estados Unidos, en donde había habido una imposición total de estas medidas neoliberales de carácter económico en el país, que habían dado lugar a una mayor desigualdad, a una mayor pobreza, a una no conformación de un Estado realmente, sino a una república bananera, seguidora de intereses que en mucho le trascendían y al servicio de las élites. Y de repente, por fin, esas resistencias que habían habido a las doctrinas neoliberales o las medidas de shock, como las define Naomi Klein, se convierten en poder. De repente se llega a tomar el poder por alguien que realmente no va a beneficiar a las élites y a los intereses del norte, sino que por primera vez va a poner el país al servicio de la mayoría de la ciudadanía y a crear también un Estado fuerte. Porque el Estado en Ecuador había sido hasta ese momento un Estado corporativo, donde las élites y pequeños grupos de alguna manera se beneficiaban con un lucro particular y individual de unas prebendas del Estado. Por fin se crea un Estado fuerte y unitario que crea una riqueza o que distribuye una riqueza para la mayor parte de la ciudadanía, obviamente luchando contra los intereses de esas élites y contra los intereses de esas corporaciones. Y ahí vemos medidas que fueron absolutamente radicales, sobre todo al inicio del gobierno, como es primero echar con el símbolo que eso tiene de la base de manta de los Estados Unidos, pero también otra serie de medidas muy importantes, como fueron, por ejemplo, también la recuperación de la memoria histórica por medio de las comisiones de la verdad, como la nueva Constitución, como el diferenciar el capital financiero de los medios de comunicación e impedir que exista una cohabitación entre ambos intereses que nunca depararon nada bueno para el país, y se empieza a imponer una serie de medidas que están además contracorriente de lo que son ese decreto del fin de la historia de Fukuyama y contra todo ese liberalismo, dentro de una onda también en América Latina que ha sido pues de alguna forma esa contracorriente que ha deparado con mucha disminución de pobreza y con unos indicadores sociales nunca vistos en la región, y donde de alguna forma Ecuador ha estado a la cabeza de la aplicación de todas esas medidas contraliberales y donde se establece un Estado fuerte, regulador de la economía y de los aspectos sociales, dándole a la mayor parte de la ciudadanía
un bienestar y una estabilidad que nunca se había visto en 200 años de vida republicana. Justamente ese es un tema, las primeras medidas, los primeros conceptos del gobierno del presidente Correa, propugnar un rol mucho más decisivo del Estado, recuperar el poder al Estado, no a los TLC con los Estados Unidos, la generación de empleo a través de la obra pública que ha sido visible, el incremento de subsidio para los más necesitados, el crédito y la vivienda con tasas preferenciales y a largo plazo para la clase media y clase baja. Puntos fundamentales que se diferenciaron mucho de los gobiernos anteriores. Bueno, hay que marcar en esencia qué es lo que ocurre cuando Rafael Correa asume el poder y con la nueva Constitución. Sobre todo lo que ocurre es devolver un sistema de planificación al país. Acuérdese que entre 1996 y 2006 a través del CONAM se intentó privatizar algunas instituciones públicas y finalmente eso fracasó, pero toda la planificación estatal había quedado desmantelada. Entonces es a partir del 2007 donde se recupera a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ese acuerdo o esa concordancia que debe existir entre la planificación y el gasto en términos de finanzas públicas. Y este es uno de los principales aciertos que tiene este gobierno, porque a raíz de eso se generan instrumentos de planificación, de medición, de evaluación de cómo y por qué se está gastando en cada una de las instituciones del sector público. Y claro, evidentemente esto se ve traducido en una serie de objetivos y metas que se van cumpliendo ya a lo largo de la historia de los 10 años de gobierno y que algunas ya usted lo ha mencionado y que están relacionadas en esencia con parte de reducción de la pobreza, pero también con beneficios sobre todo para aquellas clases que habían sido históricamente olvidadas. Entonces, después de ese proceso de recuperación de la planificación, se va a los diferentes poderes del Estado y se devuelve también ese proceso de concebir el Estado como este bien común de todos. No el Estado como esa institución lejana que normalmente nos cobra impuestos y uno no sabe qué hace con esos impuestos. El Estado como esa institución cercana que somos todos finalmente, y sobre todo se empieza a recuperar el rol verdadero de regulador en muchos de los mercados que históricamente habían estado simplemente a la ley de oferta y demanda. Eso marca un hito histórico y claro, viene una etapa, yo diría, de reconstrucción, viene esa revolución de reconstruir el país que usted la puede ver en términos de hidroeléctricas, por ejemplo, retirando negocios que eran antiguamente privados. Recordemos la falta de energía eléctrica del Ecuador en la década de los 90 y los famosos negocios de las barcazas, por ejemplo, que ahora han sido reemplazadas por hidroeléctricas y que actualmente estamos en capacidad de vender energía inclusive a nuestros países vecinos. Pero el tema no se queda en hidroeléctricas, el tema va por vialidad, por puertos, por aeropuertos, por conectividad en términos de internet, acceso a nuevas fuentes de información, no solamente para los grandes polos de desarrollo, sino que se convierte también en un país ya no monocéntrico, sino pluricéntrico, en donde usted puede tener varios polos de desarrollo y la distancia en conocimientos que usted puede adquirir en las grandes metrópolis, para el caso ecuatoriano, como Guayaquil, Quito, Cuenca, versus lo que podría adquirir en Riobamba, en Latacunga, en Puyo, en Tena, ya no es aquella que existía antes del 2007, es decir, la educación se ha equiparado, tanto así que en los exámenes que se toman, por ejemplo, por el Senacit, usted puede ver que muchas veces los mejor puntuados no son de las provincias de Azuay, Pichincha, Guayas. Exactamente. Central. Perfecto. Usted lo mencionó hace poco, Fernando, y parece que es un tema central, neurálgico. Tiene que ver con qué hubiese pasado, hubiese sido posible todo esto sin una asamblea constituyente, por ejemplo, o sin una nueva constitución, una constitución que el país lo votó con un respaldo del 81% y que el Tribunal Supremo Electoral luego lo adaptó en otra votación que tuvo el 68% de todos los ecuatorianos. Es decir, qué tan importante, qué tan fundamental viene a ser la Asamblea Constituyente y la Constitución que cuenta el país. Yo creo que es fundamental, ¿no?
es parte de la agenda política con la que se presenta Correa. Correa en las elecciones del 2006 pues parte con un 3% y finalmente gana las elecciones en segunda vuelta. Y eso tiene mucho que ver también porque la institucionalidad ecuatoriana estaba completamente desprestigiada. El sistema representativo liberal, junto con unas medidas económicas de carácter neoliberal, lo único que habían hecho es plagar de miseria y pobreza el país. Su carta de presentación es la refundación del Estado. Y es eso por lo que también él triunfa. Él va solo. Es una apuesta muy arriesgada, porque si lo que quieres es cuotas políticas, si no ganas la presidencia no ganas nada, te quedas fuera. Es un paria de la política, pero después lo que hizo, gracias a que ganó, fue llevar a cabo una refundación completa de la institucionalidad. En ese sentido, esa Asamblea Constituyente, que además es un país, como la tradición latinoamericana durante todo el siglo XIX, de una grandísima cantidad de cartas constitucionales que normalmente estaban al servicio de una persona y no de un proyecto político de la ciudadanía, por primera vez se hace también, de ahí la estabilidad de los últimos 10 años, un proyecto que tiene una estabilidad y que tiene unas miras para que se refunde de nuevo un nuevo Ecuador, y efectivamente lo que nos hemos encontrado es primero una mirada hacia adentro, como antes mencionaba con el tema de la cosmovisión y el buen vivir. Una refundación del Estado en el que se fundan 5 funciones en contraposición con las 3 tradicionales que nos han venido impuestas desde Occidente. Y otra cosa muy interesante que yo creo que ha dado lugar al cambio del sujeto político en el Ecuador, aunque por supuesto eso es una andadura que se está iniciando, estamos en ciernes de una revolución y que hay que seguir madurando, el cambio de un sujeto político basado no simplemente en un sistema liberal representativo en el que se hacen elecciones cada 4 años y donde los representantes hacen lo que quieren, en un sujeto que ahora va a ser mucho más participativo. Un sujeto en donde de los 444 artículos de la Constitución, 65 están centrados en la participación ciudadana, donde se establecen presupuestos participativos, veedurías, todo tipo de control social, y que da lugar a que de repente el ciudadano ecuatoriano se imponga que tiene que participar, inmiscuirse en los asuntos políticos y tomar decisiones por sí mismo, y no solamente tutelado por unos políticos que normalmente no habían hecho la toma de decisiones al favor de la ciudadanía. Y esto creo que de nuevo es una refundación del Estado, creo que era absolutamente necesario y es lo que fue de alguna forma el pistolón de salida para lo que han sido estos 10 últimos años de progreso que sin duda para mí, aunque sea con un gran sesgo, es una década ganada. Y vamos, antes de la pausa, a referirnos a lo que ha significado también las victorias electorales. Hay 10 victorias electorales durante los últimos 10 años, pero las destacadas, las trascendentes, como habíamos dicho, es la Asamblea Constituyente con el 82% de aprobación, la nueva Constitución con el 64%, Correa gana elecciones anticipadas en una sola vuelta con el 52% en el 2009, en el 2011 también gana el referendo de enmiendas constitucionales y fue reelegido en el 2013 con el 56% de los votos para el segundo mandato. ¿Qué ha significado para este tiempo, para el país, para el gobierno, estos triunfos electorales que le han dado justamente esa estabilidad que estamos hablando? Yo creo que hay que empezar ahí por una lectura política de lo que ocurría en el 2007. Y el Ecuador buscaba un cambio. El Ecuador no quería pasar más por esas constantes transiciones de inestabilidades que se habían generado en la década inmediatamente anterior. Entonces, la apuesta a un gobierno como el del presidente Correa, que básicamente se presentaba en las elecciones solo, y a partir de eso una serie de elecciones para esta reforma que se genera a nivel del país, y en todas o en la mayoría de ellas con la aceptación innegable del pueblo ecuatoriano a propósito de los diferentes planteamientos que el gobierno le hace al pueblo. Ir a una asamblea constituyente, tener una nueva constitución, volver a elegir, ya no inclusive un cambio que puede resultar simplemente un cambio de nombre, pero que termina siendo un cambio en la estructura, que es el cambio de diputados por asambleístas. Entonces ya no íbamos a elegir el Congreso, sino íbamos a elegir la asamblea. Y después, cómo esto acompaña a un proceso de reestructuración que en efecto no solamente abarca el Ejecutivo y el Estado como Ejecutivo, sino que estos 5 poderes
que surgen a raíz de esta nueva constitución en Montecristi y que un poco marca lo que ha sido la tendencia ya del desenvolvimiento no solamente de la economía, sino de las relaciones internacionales y también de lo que ha ocurrido en el marco jurídico ecuatoriano entre el 2007 y el 2017. Entonces, yo podría decir que finalmente el pueblo ha ratificado en las urnas el apoyo a este pensamiento político que se ha visto plasmado en una serie de indicadores que el pueblo ha podido conocer de primera mano y que son más que cifras que podemos leer los economistas. Yo diría que son hechos que se pueden verificar en la realidad palpable del Ecuador del 2017 versus el Ecuador del 2007. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos haciendo un análisis, un balance de lo que significa para el Ecuador estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Enseguida regresaremos y hablaremos de otros hitos importantes en el ámbito económico, social, que lleva adelante y que ha cumplido este gobierno. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Desde el 2007 hasta el año 2015, en Ecuador se han aprobado más de 190 leyes importantes para transformar las relaciones de poder e impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Y también se han aprobado otras leyes importantes en cuanto a la solidaridad, corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas especialmente que fueron afectadas por el terremoto de abril del año anterior. ¿Qué ha significado, Fernando, la aprobación de estas leyes para el funcionamiento del Estado, que han servido sin duda de importante empujón para todos los cambios y transformaciones que estamos viviendo? Sí, absolutamente. Víctor Hugo ya ha hecho mención de una gran cantidad de logros, de hitos en Ecuador de carácter social que antes habían sido ciencia ficción para el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, una sociedad que sea justa o que apele a la justicia tiene que asentarse en dos pilares fundamentales, que son, aparte de las libertades, la educación y la salud. Hemos visto en el Ecuador una transformación absoluta de lo que es el proceso educativo en todos los niveles, desde la básica a la universidad
universitaria y posgrado, pero también el acceso a la salud, ¿no? Tenemos un IES que tiene más de 1.300.000 familias afiliadas como nunca había ocurrido. Tenemos unos hospitales públicos que han mejorado muchísimo en la calidad. Tenemos una serie de medicamentos que son dados de manera gratuita, que antes no se daba a una ciudadanía. Tenemos un paro que ha descendido a 4,3%. Tenemos una dignificación de la vida gracias a una serie de bonos para las personas que han estado en la marginalidad. La diferencia entre los ricos y pobres, entre el 10% más rico y el 10% más pobre, mientras que en el 2007 era de 42 veces, ahora es de 42 veces, ahora es de 25. En el índice de desarrollo humano, que toma una gran cantidad de factores en consideración, nunca ha habido una evolución tan positiva como la que está en este momento experimentando el Ecuador. Y así podríamos continuar diciendo una grandísima cantidad de logros que han hecho que efectivamente se haya transformado el país. Bueno, hablemos de la situación vial, que es en este momento el número 1 en América Latina. Entonces, realmente ha habido un esfuerzo institucional para transformar una Constitución en una praxis. No solamente es un documento de vanguardia, no solamente son unas leyes loables, sino que al mismo tiempo se han transformado en una mejor situación para la inmensa mayoría de los ecuatorianos que ya no tienen que huir del país, como ocurrió después del feriado bancario y por lo que se ha conocido internacionalmente al Ecuador, ¿no? Un país que expulsaba a su propia ciudadanía porque era incapaz de darle unas condiciones mínimas de vida y de dignidad, ¿no? Por fin el país no solamente se ha convertido en un motor de transformación para su propia ciudadanía, sino que además, ejemplo de eso soy yo, es un polo de atracción para gente que viene de fuera, no únicamente por unas condiciones de vida determinadas, sino porque aquí hay unas metas ideológicas que son muy atractivas porque son la única manera de salvar a este planeta que debido a las políticas neoliberales se está yendo al garete. Otro tema, Víctor Hugo, y que tiene que ver ya con cuestiones económicas. Estamos hablando de la disminución de la pobreza. Más de 1 millón de ecuatorianos salieron de la pobreza durante estos 10 años, casi 8 puntos porcentuales en este tema. ¿Cuáles han sido los motivos fundamentales para esta reducción de la pobreza? ¿Por qué no pasaba eso antes y por qué se evidenció en estos 10 años? Lo primero que hay que reconocer ahí es una estructura de planificación en la parte social, en donde no solamente se utilizaron las herramientas que tiene la economía disponibles, que pueden ser los subsidios, que pueden ser los impuestos, sino que adicionalmente se generó un proceso de redistribución y dignificación de aquellos servicios públicos que históricamente habían sido de mala calidad. No digo que hemos llegado al óptimo, pero yo sí creo que hemos recorrido un muy buen camino en términos de escolaridad, en términos de salubridad, y de esa manera, pues sin duda alguna, la situación de la gente que se encontraba en niveles de pobreza ha podido ir variando. No podemos dejar de desconocer lo que han hecho algunas instituciones, por ejemplo, de banca pública, el rol desempeñado por la Corporación Financiera Nacional, por el Banco de Desarrollo del Ecuador, por Banecuador, en términos de apoyar los emprendimientos, desde los pequeños emprendimientos hasta los medianos y grandes emprendimientos, lo que eso implica en generación de empleo, y la generación de empleo como la posibilidad más digna de sacar a los ecuatorianos de la pobreza. Entonces, no podemos dejar de reconocer que hay una articulación entre la parte social, la parte económica, y que además se han utilizado las diferentes herramientas que se tienen disponibles adecuadamente, de manera eficaz y eficiente, porque usted puede tener un martillo para construir una linda mesa, y si es que me dan a mí el martillo lejos de construir la mesa, seguramente termino haciendo cualquier otra tontería. Lo que ha hecho este gobierno es utilizar adecuadamente esas herramientas, y que esas herramientas estén en beneficio de los que más necesitan, y eso se ve pues reflejado en indicadores como la reducción de pobreza, tanto pobreza por ingresos como pobreza por necesidades básicas insatisfechas. La reforma que se ha hecho a través del Banco de Desarrollo del Ecuador en términos de acceso a agua potable y alcantarillado no tiene parangón en la historia. Lo que el Banco de Desarrollo del Ecuador ha desembolsado entre el 2007 y el 2017 no tiene parangón en la historia. Y adicionalmente usted puede mencionar lo que ha hecho Corporación Financiera Nacional en términos de ayudar a los medianos y grandes empresarios, y sin duda alguna Banecuador en términos de la agricultura. Entonces, fíjese que inclusive hay una reforma a la banca pública para reorientar algunos elementos
que estaban mal concebidos, desaparecen algunos bancos, son absorbidos por otros, por ejemplo el Banco Ecuatoriano de la Vivienda pasa más bien a ser una función en parte de la Corporación Financiera, en parte del Banco de Desarrollo, y de esa manera se convierten en motores contracíclicos, especialmente en momentos de problemas de la economía, para alcanzar un mejor desarrollo y mayor equidad entre ricos y pobres, que esa brecha no sea tan alta. El tema económico es fundamental analizar y esta pregunta es para nuestros dos panelistas invitados. Estamos hablando, Fernando, entonces del crecimiento de la economía, de lo que ha significado las medidas económicas, de lo que ha significado para un país que sea presidido por un economista, primero como un punto importante, y luego los resultados, pese a que tuvimos picos altos, dificultades, y que de todas maneras, reitero, pese a las dificultades económicas exógenas, la economía tiene todavía saldo azul. En estos momentos, ¿cuál es su análisis del manejo económico que ha tenido el gobierno en estos 10 años? Yo creo que el manejo económico es muy acertado, ¿no? Pese a las dificultades económicas que has mencionado. Si esto se hubiera dado en algún otro momento histórico, a saber dónde estaría en este momento el Ecuador, ¿no? Y además se ha salido de las situaciones complejas económicas, ¿no? Un país que en los momentos en los que los precios del petróleo estaban en un punto muy elevado, dependía de esas divisas en un 50%, ahora en un 30%. Si hubiera ocurrido en otro momento, a saber lo que habría ocurrido, y además se habría seguramente saldado con los más pobres, como siempre ha ocurrido, ¿no? Las crisis económicas, sobre todo cuando se hacen desde una perspectiva liberal económica, como ha ocurrido por ejemplo en España, lo primero que se hace es el recorte social como forma de tratar de salir de la crisis. Entonces, en este sentido yo creo que ha sido muy positivo, además un crecimiento como media en los últimos 10 años de 3,9% aproximadamente, por encima además de la media latinoamericana, que de por sí ha sido una media muy elevada en el contexto mundial, con lo cual eso también es muy positivo. Y después también hemos visto cómo si esta economía ha dependido en un 80% de 3 rubros, principalmente como el camarón, el banano y el petróleo, se ha intentado también cambiar la matriz productiva, se ha intentado crear nuevas generaciones de riqueza que hagan que esos golpes a esos rubros de exportación no sean tan grandes en caso de que ocurra lo que está ocurriendo, como es una bajada de los precios en el mercado internacional. Igualmente a mí me parece que es bastante loable el hecho de que el endeudamiento público, que además está limitado por la Constitución, es de apenas un 33%, es muy bajo, y eso en una situación económico negativa, mientras que en otros países como por ejemplo en España se haya doblado incluso el PIB. Con lo cual, en cualquier caso, todos los indicadores económicos han dado lugar a que estemos hablando de un nuevo Ecuador y al mismo tiempo que el temporal de las dificultades económicas se haya capeado de una forma muy loable. Igualmente, el fisco en la capacidad tributaria se ha incrementado en 3 veces, es decir, ahora también los que más tienen, más deben de pagar, y esto de nuevo es muy positivo porque mientras que antes el impuesto se veía como una confiscación, que algo así también ha mencionado anteriormente Víctor Hugo, hoy en día tenemos la certeza de que ese impuesto va a ser redistribuido y que la riqueza realmente va a llegar a los sectores que más la necesitan en el Ecuador. De ahí que también la brecha entre los ricos y los pobres haya disminuido, y esto todo hace que estemos hablando de un nuevo país desde cualquier punto de vista, y el económico, efectivamente, como Ecuador tiene un presidente economista, es uno de los puntos más fuertes. Quisiera también su criterio, Víctor Hugo, usted es economista, un análisis técnico de lo que ha significado este manejo económico, criticado por algunos, defendido por otros, pero que ha sido sin duda el aspecto central y fundamental de este gobierno. Yo quisiera empezar por la parte microeconómica. No podemos dejar de reconocer que en el 2007 el salario mínimo vital de los ecuatorianos era $170. El último salario para el 2017, el mínimo vital es $375. Antes del 2007 nunca un ecuatoriano había podido alcanzar la canasta vital, peor aún la canasta básica, tomando en cuenta 1,7 perceptores por cada familia, es decir, que más de una persona recibe un sueldo por cada familia. El Ecuador, según los datos del INEC, actualmente no solo que alcanza la canasta vital, sino la canasta básica en cada una de las familias ecuatorianas. Ese es un cambio cualitativo y cuantitativo en términos de qué es lo que puede hacer cada una de las familias en este país a partir del 2007 y con los datos de evolución del salario mínimo vital. Pero, bien mencionaba Fernando, tenemos por ejemplo el tema de afiliación al IES, que pasa de 1.600.000 a más de 3 millones en términos de personas.
Fernando lo hablaba en términos de familias, yo lo digo en términos de personas, de 1.600.000 alrededor de 3.200.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que implica que esas personas están plenamente empleadas. Y eso pues repercute en beneficios obviamente que tienen que ver con salud, con cesantía, con acceso a créditos hipotecarios, quirografarios, acceso a la posibilidad de comprarse viviendas. Fíjese la reactivación que hubo en términos de acceso a créditos hipotecarios, acceso a vivienda para la gente. Solo el BIES ha entregado en lo que va de la historia alrededor de 6.500 millones de dólares para créditos hipotecarios. Únicamente para créditos hipotecarios, teniendo en cuenta que el promedio de crédito que se entrega en esta institución está alrededor de los $70.000, estamos hablando de una clase media que antes vivía arrendando y que ahora ha podido tener acceso a una vivienda. Otro de los indicadores que había sido muy triste entre el 96 y el 2006 fue la inflación. Inflaciones galopantes, que es el peor impuesto que se les puede poner a los pobres. En el Ecuador tenemos, como lo mencioné hace un momento, la menor inflación actualmente de toda la región. Sí, puede tener una lectura en algunos casos de contracción en términos de consumo, pero es indudable que también han existido una serie de herramientas que permiten que los precios ya no varíen como en la década anterior, y eso le permite proyectarse en términos de ingresos, en términos de gastos, en términos de endeudamiento. Entonces, lo que las familias pueden percibir es que en términos de sus bolsillos ya no existe esas constantes devaluaciones, esas inflaciones galopantes. Y fíjese lo que ha ocurrido ya en términos macro. Cuando uno analiza ya la parte del manejo económico del país, a lo primero que tiene que hacer referencia es sin duda alguna a que ha existido mucha inversión, a que en la Constitución y a través de las leyes se prohíbe que el gasto corriente se financie con alguna otra cosa que no sea ingreso permanente. Entonces, el ingreso permanente financiando el gasto corriente, lo que quiere decir que los déficits fiscales han sido producto de inversión en este país, inversión en los sectores históricamente olvidados. Hemos hablado ya del tema de carreteras, de eléctricas, de hidroeléctricas, de hospitales, de escuelas, tecnología, es decir, todo lo que el país necesitaba en términos de reconstrucción del Estado. Lo que se viene debería ser utilizar toda esa infraestructura del Estado a través de alianzas público-privadas, que ya salió una ley hace pocos meses, que permitan la dinamización del sector privado con todos los beneficios que ya tiene como estructura el sector público. En cuanto al endeudamiento externo, pues evidentemente se habla de la relación deuda-PIB en los últimos meses, relación en la que puede existir alguna divergencia de criterios. Más o menos los indicadores internacionales hablan de que esa relación es del 38% en el caso ecuatoriano, la relación deuda-PIB, pero existen países como Brasil, por ejemplo, que dan cuenta de una relación deuda-PIB del 70%, el mismo Colombia, que da cuenta de una relación deuda-PIB del 42%, entonces la relación deuda-PIB del Ecuador es de las mejores. Otro de los temas que normalmente sale sobre las mesas de trabajo en términos económicos es por qué el nivel de endeudamiento del Ecuador normalmente suele tener tasas más elevadas que las de los vecinos. Incluso con la emisión de bonos en los últimos meses. Exactamente, ahí hay que recordar, y es importante, porque recordar significa revivir la historia, que el Ecuador en toda su vida republicana nunca llegó a pagar un bono a tiempo antes de los Global 2015. Es decir, el Ecuador ha tenido una historia de constantes defaults o constantes faltas de pago o morosidad, y evidentemente a alguien que constantemente no paga difícilmente le van a prestar a tasas económicas. Sin embargo, el Ecuador ha podido salir a los mercados internacionales, con lo que eso implicó. Acuérdese que en el 2007, que se hizo el último default a partir del tema del análisis de la deuda, el Ecuador realizó todo un trabajo en los mercados internacionales para volver a salir a los mercados internacionales. Actualmente tiene varias emisiones y en todas la credibilidad necesaria de que va a cancelar. Entonces, ese tipo de cosas se convierten en valores que probablemente alguna gente los puede palpar en términos micro. En términos macro, probablemente la gente no los va a sentir, pero sin duda repercuten en beneficio de los ecuatorianos. Hay que analizar lo global, la parte micro y la parte macro, y saber que eventualmente hay tareas como
todo en la vida, que quedarán pendientes para los próximos gobiernos también. Vamos a hacer en este momento una pausa, la última de este programa. Volveremos de seguida y hablaremos de la política exterior, de los momentos difíciles que afrontó el gobierno en estos 10 años, entre otros temas que son importantes para hacer un análisis, un balance en el contexto de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Bueno, y en política exterior también el gobierno ha tenido importantes elementos para considerarlos en esta oportunidad. El asilo a Julian Assange, la creación de UNASUR, de CELAC, la relación con China, que ha sido fundamental, y este último acuerdo con la Unión Europea, por mencionar algunos elementos. ¿Cuál es su criterio respecto a la concepción que ha tenido el gobierno, a su punto de vista, a su análisis sobre la relación internacional? Bueno, yo creo que Ecuador, de ser un país paria, un país periférico, un país subordinado, ahora es un país que se mide en una relación de igualdad con los más grandes, ¿no? Está en las primeras ligas y con muchas victorias, ¿no? Yo creo que el Ecuador es ahora un país muy digno, un país que además es reconocido como un país soberano y un país al que hay que tener en cuenta. Y bueno, has hecho algunas menciones, ¿no? Pero se empezó por la base de Manta, que creo que es un hito histórico y además reconocido en la Constitución, que no se pueden tener bases en el exterior. Igual también el pago de la deuda, ¿no? De la forma en que se hizo, ¿no? Una deuda ilegítima e impagable que se llevó a cabo de una manera también que creo que marca un hito histórico y que además ahora hoy otros muchos países han imitado la senda del Ecuador o incluso han invitado a asesores ecuatorianos, como por ejemplo lo que ocurrió en Grecia, aunque ha sido en Grecia con Syriza, con Alexis Tsipras, ha sido un poco un intento fallido por la emancipación y la soberanía, que sí tuvo un triunfo en Ecuador y que incluso en países europeos vemos que no ha dado lugar porque no le han dado el espacio suficiente como para que se dé. El caso de Julian Assange, ¿no? Dentro del propio norte, del centro, el haber dado asilo a una de las personas más perseguidas y más peligrosas para los países del norte, ¿no? Y haberlo hecho con la frente muy en alto, ¿no? Y se sigue en esa lucha por la libertad de Julian Assange, que es un claro perseguido político de los países del norte. Nos encontramos también con ese liderazgo internacional en la UNASUR, cuya sede está en Quito, pero también ahora con el liderazgo en el G77 más China, un foro importantísimo, el segundo más importante después de las Naciones Unidas en cuanto al número de países. Lo que está haciendo también la lucha contra Chevron, que es, de nuevo, puede ser una forma de marcar una senda para que las transnacionales
tengan responsabilidades ante las violaciones a derechos humanos o la violación de la soberanía de países, ¿no? Porque recordemos que eso es un poco la lucha entre David y Goliat. Chevron, si fuera una economía o un país, sería la 45 más importante del mundo. Y así también está Ecuador impulsando en el seno de las Naciones Unidas el primer tratado vinculante para que las transnacionales sean también responsables por las violaciones de derechos humanos y no solamente los estados. Y esto de nuevo va a cambiar los paradigmas de cómo se entiende el derecho internacional, y el Ecuador se encuentra a la vanguardia. Pero también hubo, por ejemplo, intentos como fue el Yasuní TT, que es un fracaso no de Ecuador, es un fracaso de la comunidad internacional por no haber creado aquel Fondo Internacional para la Protección de la Amazonía, ¿no? Y que después además ha utilizado de manera política y politiquera para atacar al propio gobierno cuando se ha hablado de una explotación además muy limpia y muy epidérmica en cuanto a lo que sería la afectación al medio ambiente. Nos encontramos también con la CAITISA, con aquella famosa comisión que se creó para la supervisión de aquellos tratados de inversión bilaterales, que lo único que han hecho es favorecer siempre a los países del norte por establecer un arbitraje, como ocurrió con el caso Oxy, en el cual siempre se beneficia a las transnacionales del norte en contraposición con los países del sur. Eso también ha sido una de las luchas del Ecuador, del cambiar el arbitraje, ese sentido que tiene para siempre favorecer a las transnacionales. Con lo cual yo creo que también en el plano internacional el Ecuador ha hecho una gran cantidad de logros, y no olvidemos como último punto, que me parece que es muy importante, el hecho de que, por ejemplo, el presidente Rafael Correa negociara con España que los ecuatorianos que no pudieran llevar a cabo el pago de sus hipotecas pudieran dar sus viviendas en dación de pago. Es decir, daban la hipoteca, la vivienda que no podían pagar, y ahí se extinguía la deuda. Eso es una medida más beneficiosa incluso que para los españoles. La dación en pago, que existe en muchos países, incluso en Estados Unidos, no existe en España. Entonces el presidente Rafael Correa ha negociado para los ecuatorianos que están en el exterior situaciones más favorables que incluso para los ciudadanos de ese país, como es el caso de España. Con lo cual yo creo que de nuevo la política exterior ha estado impregnada por una gran fuerza y un progresismo que nunca se había visto anteriormente. Y en el tema económico, Víctor Hugo, hablamos ya del concepto económico y respecto al crecimiento y otros indicadores importantes, pero también es importante determinar que cuando el presidente Correa inicia su gobierno, hasta después de 10 años, no utilizó y no implementó paquetazos económicos que usualmente lo hacían todos los gobiernos al inicio de su gestión. Lo hizo Lucio Gutiérrez apenas después de 2 semanas, justamente con su ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Lo hicieron todos los gobiernos, subieron la gasolina, encarecieron la vida, la inflación, etcétera, pero este gobierno no lo hizo. ¿Por qué fundamentalmente? Yo creo que hay algunas cosas importantes en el manejo económico del Ecuador. Sin duda alguna, no solo que no se puso paquetazos o que no se generaron paquetazos, sino que la inflación tampoco se convirtió en un impuesto para los pobres. Porque si revisan la historia de la inflación entre el 2007 y el 2017, van a encontrar que en promedio ligeramente va a estar alrededor del 3%, mientras el crecimiento económico de la economía ha sido del 3,9% en promedio, tomando en cuenta ya el probable decrecimiento del 2016, que estará alrededor del 1,3%, una de las crisis que en términos internacionales ha sido de las peores de la historia del Ecuador, en el contexto en el que se lo tiene que ver, porque hay que analizar que los precios del petróleo llegaron a ser los más bajos de los últimos años, de los últimos 10 años, con barriles en $25. El Ecuador tuvo que pagar un tema de un juicio con Occidental. El Ecuador tuvo que soportar la apreciación de su moneda versus todos los países vecinos venían por un proceso de devaluación, y el Ecuador tuvo que hacer grandes esfuerzos para conseguir recursos en el extranjero para poder optar por una política contracíclica, porque acuérdese que la banca no jugó el rol que debía jugar en el primer semestre del año anterior, sino únicamente a partir del segundo semestre. Me refiero a la banca privada. Sí lo tuvo que hacer el Estado con una política contracíclica. Entonces, poder salir del año anterior con un decrecimiento que estará alrededor del 1,3%, entiendo yo, pues de hecho significa un logro importante en materia de conservación de la economía ecuatoriana. Porque adicionalmente, aparte de los temas externos, de esta que el presidente llama la tormenta perfecta, tuvimos un terremoto que significó más de 3.000 millones de dólares en contra del Estado ecuatoriano. Por supuesto, el 3% del Producto Interno Bruto. Y entonces todo eso
tuvo que hacer frente el gobierno ecuatoriano, más lo que siempre va a involucrar un periodo electoral. El inicio de un periodo electoral en términos económicos genera cierta inestabilidad para los agentes económicos privados, que poco a poco se va convirtiendo en certezas cuando se llega ya finalmente a verificar quién es el candidato electo. Pero todo eso tuvo que ser enfrentado y finalmente se lo hizo con éxito. Entonces yo sí creo que en el manejo internacional hay un excelente administración de la política pública, un conocimiento de lo público, entender el Banco Central no simplemente como un emisor de dinero, sino como un administrador de la liquidez. Entonces, a través de la administración de la liquidez, poder hacer política monetaria a través del encaje bancario, a través de algunos indicadores como los que se crearon, el coeficiente de liquidez doméstica, para que los bancos estén obligados a mantener gran parte de los ahorros ecuatorianos al servicio del aparato productivo de los mismos ecuatorianos. Hay que tomar en cuenta que todo eso ha beneficiado y ha evitado que el país pueda ser objeto de estos famosos paquetazos. Y entonces también encontramos un Estado que ha sido capaz de tener su rol y delegar el rol que les pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, cada cual en su función específica, y eso ha permitido, sin duda alguna, evitar paquetazos. ¿Por qué? Porque el Estado ha podido obtener recursos tanto del mejoramiento en términos de recaudación, el tener una recaudación eficiente y eficaz, como también del acceso a los mercados internacionales y lo que eso ha significado en términos de emisión de deuda, en términos de la relación con países amigos para el caso ecuatoriano, y también, ¿por qué no decirlo?, en momentos del terremoto, por ejemplo, se acudió a los organismos internacionales como el Fondo Monetario, que entregaron el crédito para este tipo de causas. Entonces, el Ecuador no solo ha utilizado los recursos que han estado a la mano, sino que lo ha hecho de manera eficiente, óptima, eficaz. Un momento difícil, quizás el más complejo que vivió el gobierno, fue el 30 de septiembre del año 2010, el día de la intentona golpista, que tuvo diferentes ribetes políticos de diferentes actores de oposición. ¿Cuál es su punto de vista sobre el momento que vivió el 30 de septiembre y después lo que sucedió a partir de ello? Sí, no es además un proceso que se haya dado solamente en el Ecuador, ¿no? En este momento de cambio, de la refundación del Estado, pues obviamente los sectores más privilegiados pues tienen resistencia a ello, ¿no? Y desde luego que como la legalidad es algo que para estos sectores es poco importante, sino que lo que importa es su lucro y beneficio personal, pues se llevan a cabo acciones como el golpe de Estado del año 2010, ¿no? Que tenemos un golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, en Haití en el año 2004, lo vemos en Honduras en el año 2009, Paraguay con el golpe parlamentario, el golpe también contra Dilma ahora el año pasado. Entonces obviamente hay una resistencia por parte de las élites a llevar a cabo una situación en la que se distribuye la riqueza, y por supuesto también el Imperio del Norte pues va a estar siempre detrás intentando azuzar sus intereses y sus actores políticos en el terreno, en el Ecuador, y desde luego que el actual gobierno no es un santo de su devoción, como todos sabemos. De ahí que se utilizaran esas estrategias para intentar derrocar de manera ilegítima al gobierno de Rafael Correa, y que se ha dado mucho en la región. Menos mal que también hay una ciudadanía, que hay una mayoría consciente y en apoyo al actual proceso de cambio y de transformación social, y eso dio lugar a que el golpe no triunfara pese a los intentos. Pero yo creo que sí, que es una forma en que, y todavía lo estamos viendo, ¿no?, esos sectores que se resisten a perder sus privilegios y a ponerlos al servicio de la ciudadanía, siguen estando siempre detrás del intento de la desestabilización política de estos nuevos gobiernos de nuevo cuño, como es claramente el ecuatoriano. Ahora, otro tema económico también tiene que ver con el asunto de la dolarización, que el gobierno y el presidente Correa, pese a ser un crítico, ha sostenido reiteradamente que es imposible salir de la dolarización en estas circunstancias, y que es un tema también que ya lo están poniendo en escena algunos sectores políticos en esta campaña electoral. Pero ¿cuál es su punto de vista sobre el manejo dentro de la dolarización, este esquema que se impuso en el gobierno de Maguad? A ver, yo creo que la dolarización no es un discurso.
y que todos los candidatos que en discurso dicen voy a mantener la dolarización tienen que demostrarlo con hechos. La dolarización es una praxis. La dolarización puede ser entendida para muchos como una camisa de fuerza, para otros puede ser vista como una decisión que se tomó en un momento en que no existía otro camino posible, pero sin duda alguna marca ciertas restricciones. La dolarización se va a mantener siempre que existan dólares en la economía. La gente nos puede entender, ese es el modo más sencillo de especificar. Y para que existan dólares en la economía, serán necesarias algunas medidas, como por ejemplo las salvaguardias, de tal manera que usted pueda tener cierto balance en términos de balanza comercial. Va a ser necesario el impuesto a la salida de divisas, caso contrario, los dólares podrían fluir hacia el exterior y el Ecuador podría verse sin dólares en algún momento, lo cual llevaría al traste la dolarización. Entonces, la dolarización en la praxis se tiene que mantener con una serie de políticas desde la parte comercial, desde la parte tributaria, desde la parte fiscal y desde la parte de liquidez del sistema financiero. La dolarización ha sido cuidada en este gobierno, más allá de las concepciones ideológicas que puedan existir tanto del presidente como de otros funcionarios. Hay que tomar en cuenta qué es lo que se ha hecho en la práctica. Y en la práctica, el Ecuador ha estado dotado de la suficiente liquidez en términos de dólares, de lo que le mencionaba hace un momento, el coeficiente de liquidez doméstica, que evita que los dólares de los ahorristas ecuatorianos fluyan hacia el extranjero. ¿Qué hacer con los encajes bancarios? ¿Cómo saber cuando hay un exceso de liquidez en la banca privada y utilizarlo adecuadamente desde el portafolio del sector público? El seguro, por ejemplo, que se creó para los depositantes con un fondo de la misma banca privada y con ciertas regulaciones, ya no aquel ilimitado fondo que tenía la AGD. Entonces hay una serie de medidas que han sido adecuadas en términos de sostener un esquema de tipo de cambio fijo radical como es la dolarización. Entonces, cuando uno escucha que se va a mantener la dolarización, pero que adicionalmente se van a eliminar el impuesto a la salida de divisas, que se va a eliminar las salvaguardias, que se va a firmar una serie de acuerdos internacionales con todo el mundo, es importante analizar la compatibilidad que puede existir entre lo que se dice en el discurso y lo que se va a hacer en la praxis, porque todo eso no es posible. Yo creo que hay que tomar ciertas medidas y esas medidas son las que evidentemente ha tomado este gobierno con el objetivo, en esencia, de mantener algo que para los ecuatorianos es importante, que es la dolarización. Más allá de tener o no acuerdos en el discurso, en términos de la praxis ha sido efectivo no solamente la herramienta, sino todas las políticas que se han aplicado con el objeto de mantener vigente este esquema de tipo de cambio, este esquema que pues los ecuatorianos lo adoptamos desde el año 2000, producto de una crisis que todos conocemos, en donde la banca privada o el salvataje a la banca privada costó más de 9.700 millones de dólares y en donde indudablemente la salida fue extrema, que fue en este caso asumir un tema de tipo de cambio fijo como la dolarización. Actualmente salir del esquema sería impensable y además para aquellos que hacen malas interpretaciones también sería un suicidio político. No creo que hay candidato alguno de ninguna tendencia que bajo ningún contexto haya dicho que va a salir de la dolarización. Lo importante ahí es más bien cuáles son las herramientas que se van a adoptar para mantener la dolarización. Muy bien, caballeros, les agradezco mucho por su presencia y participación en este programa. Sin duda hay otros temas importantes, pero el tiempo se agotó. Hemos hecho un esfuerzo por darles a conocer algunos elementos fundamentales en el manejo de estos últimos 10 años, de estos 10 años con una clara estabilidad política, económica, social, que serán indicadores importantes y fundamentales para las decisiones que debamos tomar los ecuatorianos el 19 de febrero en las elecciones generales. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.